Bueno, buenas tardes a todos los que están ya presentes. Estamos 130 mirando y siempre se van sumando algunos más. Hoy tenemos en la charla, tenemos al ingeniero Darío Colombato, es ingeniero agrónomo, y lo bueno es que los padres son veterinarios, así que eso, ahí hay genética, digamos, pero bueno. No, Darío es una persona que sabe mucho, que trabaja mucho en todo lo que es rodeos de cría, bueno, también engorde de animales, tiene muchísima experiencia y bueno, y es muy renombrado internacionalmente y en el mismo, eh, en en la misma Argentina, por supuesto. Yo lo conozco de la época del instituto, donde nos sacábamos las ganas los dos, un poco. Y bueno, le pedimos que nos acompañara en esta oportunidad y amablemente accedió a ello dentro del grupo de charlas de capacitación o, bueno, o aprendizaje que tengamos. Siempre se sacan cosas buenas de todo esto. Este, y, y bueno, Darío, no sé si otra presentación. Sí, bueno, tenés un doctorado hecho. Bueno, Darío tiene muchas cosas hechas por todos lados y algunas veces ha mentido también. Pero bueno, eh, lo que sí es importante decirlo es que el nombre de la charla que le puso Toros Caros en Vaca Flaca puso nervioso a todos los cabañeros. Pero bueno, eh, Darío, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto estar bueno, contigo por lo menos en forma virtual después de tantas veces presencial. Un gusto estar con toda la audiencia, muchos que yo ya conozco que me han ido saludando en el chat. Como decía Jorge, soy portador sano del gen de veterinario, porque tanto papá y mamá son veterinarios de la vieja guardia, de la promoción 68 de la Universidad de La Plata. Y, y bueno, yo salí agrónomo porque ya no cabíamos y nos íbamos a estar peleando por los mismos clientes en casa, así que me echaron a un lado y me sacaron para el lado de la parte de agronomía, pero no pudieron sacarme las ganas de trabajar con las vacas. Como también decía Jorge, tuve algunos llamados preocupados de gente, decía, a ver, ¿en serio te parece que los toros están caros? Y me hacían explicaciones económicas, lo que cuesta hacer un toro, que todo, y a ver, los toros no son caros, el problema nuestro, y por eso yo pongo esto de capaz que hasta el título le faltó el basta de toros caros en vacas flacas. Nuestro problema es que no solemos nutrir a las mamás de los hijos de esos toros que son buenos. Para mí, genética casi que tenemos de sobra para lo que hoy estamos haciendo en la ganadería en muchas zonas del país. Entonces, la pregunta esta de qué hacemos mal no va a ir tanto por el lado de los toros, sino por el lado de las vacas. ¿No? Y bueno, la idea es esa, poder discutir todo, no estar de acuerdo, en el disenso crecemos más que en el consenso, pues si no parece esas reuniones en donde los 5 que estamos ahí nos ponemos de acuerdo de que todo está mal y resulta que la razón la tenemos nosotros. No hay ninguno que nos mande de alguna manera que nos muestre una forma diferente de pensar, una forma de ver las cosas que sea distinta. Ahí en ese disenso es donde realmente podemos crecer. Yo entonces tengo algunas secciones, esto quiere durar 50 minutos, vamos a ver si lo logro, no me voy a ir mucho más allá porque después viene el partido y se van a ir abandonando rápidamente al charlista. Entonces, y la picada previa al partido, que también tal vez está más importante. Vamos a ver si algo de entendiendo al ganadero. Vengo de una familia de ganaderos de mi abuelo, en provincia de Buenos Aires, en el sudoeste, también en Entre Ríos, en Gualeguaychú, de donde soy oriundo. Algunas claves del manejo de cría moderna, que no es ni más ni menos que trabajar en lo básico, ¿sí? Eficiencia reproductiva y edad a la pubertad, para terminar con unas conclusiones e implicancias. Esto del largo plazo de la ganadería que a veces hablan, Tito Camio, Benito Juárez, unos mejores productores que conozco del sudeste bonaerense, top 3 en CREA en cuanto a eficiencias reproductivas, en cuanto a trabajo, digamos ciclo completo, carnicería o en realidad venta de carne
bovina, porcina y ahora ovina con marca en un supermercado de pueblo, hace 25 años con la carne vacuna. La verdad que un ejemplo de productores y como persona, mirando el lote de las coloradas seleccionadas para Entoria 15 meses, coloradas que ahora en menos de 20 días ya entran en servicio, van a dar, si Dios quiere, su primer cría en julio del 2022, las vamos a destetar en el 15 de enero a 1 de febrero de 2023 y van a dejarnos los novillos de 450 kilos probablemente para mediados, más o menos marzo a abril de 2024. Entonces, fíjense cuando uno le habla a quienes toman decisiones en ganadería en Argentina del largo plazo y de que la ganadería es un negocio de precio actual, pero sobre todo de expectativas a futuro, uno tendría que comunicarles esas diferencias en tiempo. O sea, que esta decisión que le está tomando de quedarse con esas vaquillas que están preciosas para cría en lugar de mandarlas a mercado gordas, ¿sí? Obedece o va a tener recién el fruto por primera vez con ese hijo novillo en 2024. Por supuesto que en 2023 y 2024 van a tener cría de vuelta las vaquillas, pero vamos a tener su primer fruto recién terminado en 2024 y estamos hoy, ¿cuánto? 8, 9 de septiembre de 2021. O sea, esto es el largo plazo de la ganadería que tendríamos que entender cuando uno le habla a quienes toman decisiones, ¿sí? Vamos a ver, ya lo comentaba, tratamos de entender al ganadero un ratito y nada más, y esto no quiere ser una apología de la mediocridad o un consuelo de tontos, ¿sí? Estamos en un negocio a largo plazo, es basado en precios y expectativa, poco margen para salir. A ver, estoy en un campo en los bajos submeridionales. ¿Cuánto margen tengo para salirme del negocio y hacer otra cosa? ¿Me voy a reconvertir para hacer nuez pecan? ¿Me voy a reconvertir para qué? ¿Para hacer una fábrica? Yo tengo poco margen para salir, ¿sí? Entonces, eso también le genera un corset al ganadero en donde no es tan fácil decirle, bueno, cerrá y hace otra cosa. ¿Sí? Encima, largo plazo, ¿no? ¿Interesa producir o interesa tenencia? Este es un tema que, bueno, con Jorge lo hemos escuchado, lo hemos discutido en muchas instancias en donde a veces te dicen, bueno, pero ustedes son malos porque producen el 62% de los terneros con respecto al número de vacas. Eso es verdad si vos consideraras que todas las vacas van a producción, o sea, todas las vacas de Argentina se ponen en servicio. ¿Cuántas hay que no se ponen ni siquiera en servicio? Al productor ganadero, ¿le interesa en algunos casos la eficiencia reproductiva o le interesa la mera tenencia de esos animales? ¿Sí? Entonces, también para entender a veces que hay productores o empresarios dentro de esto que no les interesa una eficiencia reproductiva, les interesa más un tema de tenencia. Entonces yo a ese no me voy a ocupar en buscarle la forma de producir mejor en kilos de ternero, porque a él le interesa otra cosa, ¿sí? La edad promedio del ganadero, que típicamente, igual que lo que pasa en Estados Unidos, igual que lo que pasa en otros países, es una edad promedio, digamos, avanzada. ¿Sí? Yo me considero un nene y tengo 50 pirulos. O sea, y muchas veces veo a la gente un poco mayor y ya digo, uy, sí, mirá, claro, esta gente ya tiene muchas veces de él, esto ya lo viví, ¿sí? Tiene permanentes déjà vus. ¿Y cuál es el problema de tener permanentes déjà vus? Que te va generando una mentalidad conservadora y que cuando vos ya avanzás en la vida ya no querés correr en todos esos riesgos, sobre todo porque ya has vivido momentos similares a o momentos de crisis y demás. Entonces, la idea es, a ver, no pasarle este problema del ya lo viví a las generaciones más jóvenes, sino tratar de inocularle una dosis de optimismo que teníamos nosotros un poco antes. ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo que yo quiero tratar de evitar también? Justificar muchas veces nuestra ineficiencia culpando al otro, porque ahí no quiero caer.
Yo no quiero decir, bueno, yo soy improductivo por culpa del gobierno. No, hay muchas cosas que vamos a discutir en esta charla que no dependen de un gobierno A, B, C, D, no importa qué gobierno. Hay muchas cosas en donde somos nosotros nuestros propios responsables, ¿sí? Y sobre eso tenemos que hacernos cargo de una vez por todas en la vida, porque es re fácil sacarnos la culpa encima echándole justamente la culpa a otro. Vemos el vaso medio lleno, el futuro es re bueno, ¿sí? El futuro es re bueno, estamos en un negocio de producción de alimentos, fíjense, tuvo que estar la pandemia para darnos cuenta que nosotros seguimos trabajando, ¿sí? Mucha gente la pasó mal en la pandemia. La gente que trabajaba en la industria de alimentación nunca tuvo que parar, ¿sí? Para adelante, los mercados, hoy por ahí coyunturalmente medio restringidos por nuestra propia decisión, pero los mercados están pidiendo productos en base carne. Tenemos otras con amenazas, o sea, ya así llamadas amenazas como la fake meats, otras cosas así, podríamos discutirlo un año entero, pero lo que es cierto es que mi producto, el producto de carne vacuna, es un producto demandado en el mundo y, salvo en Argentina y en Uruguay, muy bien pago en el resto del mundo. Eso es parte del vaso medio lleno, tenemos otras partes donde podemos ver el vaso medio vacío. Vamos al tema en cuestión. Eficiencia reproductiva en cría, ¿sí? Es función de estos 3 puntos principales donde yo me voy a detener en los 2 primeros, ¿sí? En el intervalo posparto y en la edad de la pubertad, ¿sí? Porque esto es, si yo quiero llegar a este punto de eficiencia reproductiva, debo pensar en estas 2 cosas y vamos a tratar de reflexionar al respecto. A ver, para situación del noreste argentino y parte del NOA también, pero si me dejan es extrapolable a cualquier latitud, las bases de la nutrición en el rodeo de cría se basan en firmar una suerte de contrato con la vaca de cría en donde yo le tengo que dar bien de comer, un poco antes del parto y otro poco después del parto. O sea, tengo que firmar un contrato de unos, te diría 120 a 150 días, en el año del cual yo le tengo que dar bien de comer a la vaca para que la condición corporal, esto que ustedes leen como CC, sea la adecuada al momento. Condición corporal es una forma de determinar las reservas grasas del animal, ni más ni menos, es una forma visual, ¿sí? En donde si uno se calibra un poquito, al rato está objetivizando conocimiento, está poniéndole una nota a la vaca con mucha precisión, ¿sí? ¿Y por qué hay que darle de comer bien un poquito antes y otro poco también después del parto? Porque si uno llega a buen estado corporal al parto, ¿sí? O sea, le di de comer un poquito, le di de comer bien antes del parto, ¿sí? Se acortará la duración del anestro posparto. ¿Qué es el anestro posparto? Es el periodo que pasa la vaca sin celo desde que pare hasta que lo reanuda al proceso de celo, ¿sí? Si eso se alarga, tengo un problema para el año siguiente. La vaca va a preñarse más tarde, si se preña, ¿sí? ¿Y de qué depende esa duración del anestro posparto? De que llegue bien nutrida al parto, no gorda en exceso, bien nutrida al parto. Un estado 5, ¿sí? En la escala 1 a 8, 1 a 9, la que uno quiera tomar, o 1 a 5, pero ahí ya no va a ser 5, sino probablemente sea un 3, ¿sí? Y la segunda premisa es que al momento del servicio, para lo cual tiene que ser nutrida bien posparto, ¿sí? Ese estatus nutricional o esa condición corporal va a determinar qué tan fértil va a ser ese primer seno, ¿sí? Ustedes en la parte veterinaria tienen además hoy un complejo de herramientas hormonales, ¿sí? Para hacer retornar más rápido las vacas del anestro. Tenemos, por suerte, en los equipos que trabajamos con los veterinarios, hoy tenemos unas respuestas incluso tecnológicas para ayudar un poco más a estos procesos. Pero la base de la nutrición es este contrato que yo tengo que
firmar con la vaca de que le tengo que dar bien de comer un poco antes del parto y otro poco después del parto. Algunos están pensando, bueno, pero mi campo es pobre y todo. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que planificar, porque ahí está la carga animal, tenemos las reservas que tengo que hacer, ya sea de pasto diferido, ya tengo algún sorgo, inclusive para el que puede hacer algún silaje, algunos rollos. Todas esas herramientas tienen que estar incorporadas en el pensamiento, pero para saber cuándo vas a usar esa bala de plata, ¿sí? Que es cara típicamente, bueno, tenemos que saber que estas premisas 1 y 2 que les estoy mostrando. Un poco para meterle ciencia, entre muchas comillas, a esto es con la escala de 1 a 5, el estado corporal. Fíjense, el estado corporal preparto es mejor los días de intervalo posparto, o sea, desde que parió hasta que presenta el primer seno, se hacen más cortos. O sea, se acortó el anestro. ¿Por qué? Porque mejoraste la nutrición preparto. Ahora, si lo querés hacer posparto para acortar el anestro, no hay diferencia. En este caso, no hay diferencia en el intervalo desde el parto al primer celo cuando la nutrición se la diste posparto, ¿sí? Donde influenciás con la nutrición posparto es en la fertilidad de ese primer celo. Pero si se alargó ya el anestro por lo que hiciste mal antes, ya no tenés vuelta para atrás. Y estas son las consecuencias por ahí. Yo ahora, después en otra diapositiva, le meto mucho texto, pero unos números que me parece que son bastante contundentes para pensarlo. Nuestro target debería ser tener 365 días entre parto y parto. O sea, un intervalo de 12 meses entre que una vaca pare y vuelve a parir al otro año. ¿Sí? ¿Y de qué función? La gestación yo la puedo acortar, pero muy poquito. Con toros que acortan largo en gestación, pero ¿cuánto? 1 semana, 10 días, después me lo dirán los veterinarios. Lo que yo tengo que acortar es este periodo, esto que está en azul, este periodo del anestro, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que lograr acortar después del parto, que ese periodo hasta la reanudación del celo sea lo más corto posible, porque entonces voy a lograr los 365 días de intervalo entre partos. Si yo me alargo en esto, después la gestación sigue su curso y entonces ya supero el año de intervalo entre partos. Y cuando le meto numeritos, yo me empiezo a encontrar que hay gente que está sacando unas cuentitas que son medio como que se están engañando solos, ¿sí? Por lo menos cuando quieren compararse contra otro. Hagamos este ejercicio. Si yo tengo un periodo de servicio de 4 meses, ¿sí? Pongamos noviembre, diciembre, enero y febrero para zona Santa Fe norte, salvo con alfalfa, que puede entrar por ahí octubre, noviembre, diciembre y enero, en ese caso, si fueran 4 meses, el intervalo entre partos ya no es de 12 meses, sino es de 13, porque ahí alargaste el servicio. ¿Sí? Ahora, el porcentaje de preñez del 90% que te tira el veterinario con la palpación rectal, si vos la anualizaras, si en lugar de, si lo llevaras a 12 meses de intervalo entre partos, ya no es 90% anualizado, sino 83%. ¿Sí? Porque debe anualizarse. En cambio, si yo tengo 60 días de entore, el intervalo ya es más corto, porque tengo después los 9 meses de gestación, pero 60 días de entore. Entonces un 88% se convierte cuando lo anualizo en un 96%. Esto, guarda, no te hace aparecer más ternero de la nada. Lo que estoy queriendo decir es que son cuestiones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de compararse porcentajes, porque seguramente ya se dieron cuenta, pero yo no cobro por porcentaje de preñez. Yo cobro, si soy criador, por la cantidad de kilos de ternero que vendo, ¿sí? Sobre todo los kilos de ternero que vendo. Entonces, a mí que me digan 90% de preñez no me dice nada si no me informan la carga y el intervalo entre partos que tiene, ¿sí? Porque no me está dando una información como para compararme bien en forma justa con otra, ¿sí? Y luego, el peso al destete es función, además de otras cosas que ahora las vemos, de la duración del servicio y la distribución de las pariciones. ¿Sí? Fíjense, estos 4 ejemplos que les marco son distintas distribuciones mes a mes de los nacimientos. ¿Sí? Con un peso promedio, le puse 15 kilos de diferencia entre los terneros más, digamos, del primer mes, 15 kilos menos el segundo, 15 kilos menos el tercero, 15 kilos menos el cuarto. Fíjense cómo
120 días con esta distribución, ¿sí? Me da 163 kilos. Si tengo 90 días con esta distribución contra esta, fíjense la diferencia enorme en kilos que da. ¿Por qué? Porque tenés más preñez cabeza y por ende más nacimientos cabeza. 60 días con esta distribución te va a dar 177 kilos de promedio, ¿sí? Por supuesto, ¿cuál es el truco acá entre los 60 y los 90 días? Que no deberíamos perder número de terneros, deberíamos tratar de tener los mismos porcentajes que antes, pero más concentrados. ¿Y cuáles son las claves para eso? Arrancar bien estribado desde el primer servicio en adelante, y vamos a tratar de discutir eso metiendo al trabajo del veterinario como fundamental en este tema, ¿no? ¿Qué es el tacto? ¿Y cuánta gente todavía no realiza el tacto porque piensa que es un gasto? ¿Sí? Es una de las inversiones con mejor retorno digamos, económico. Hacer una buena palpación rectal, entregando información al productor que sea monetizable, o sea, información sobre el porcentaje, pero además información sobre la calidad de preñez, ¿sí? Es un hito en el camino de la eficiencia reproductiva. Hago tacto, pongamos, en marzo, yo ya estoy marcando el camino, la aparición que sigue, y ahora les muestro algún ejemplo, y el servicio posterior. Ya con esto yo tengo un punto de partida del año productivo, es decir, mira, con este tacto y esta calidad de preñez que estoy detectando, la aparición debería ser así, 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 entonces el servicio yo ya puedo pensar que voy a estar corriendo algunos riesgos si, por ejemplo, la aparición pinta que se va a correr hacia atrás. Y entonces ya puedo estar pensando en qué tipo de herramienta tecnológica tengo para traer vacas que parirían tarde y entonces se servirían mucho más tarde para tratar de traerlas hacia un servicio anterior. Puedo descartar las vacas vacías, puedo liberar carga entonces en el campo tratando de aprovechar que el crecimiento de otoño sea aprovechado, valga la repetición del término, con animales productivos y no con algunos que puedan ser improductivos, sobre todo ahora que no las puedo engordar para exportar necesariamente. Eso va a volver si Dios quiere. Defino el piso de las necesidades de reposición, ¿sí? Porque ese porcentaje de vacías ya debería servir de piso, más las muertas, más alguna enferma y demás, el piso de las necesidades de reposición de mi campo, ¿sí? Y ese tacto, junto con la información del estado o score corporal, me va a definir los requerimientos de pasto para adelante. Porque esto es un negocio de precio, expectativas, pero además es un negocio de anticiparse a la jugada. No podés llegar a tal situación de decir, uy, tengo toda la vaca flaca y no tengo nada de pasto en el campo. Porque eso no ocurre de un día para el otro. Lo único que ocurre de un día para el otro es una enorme inundación o un enorme incendio. Todo lo otro es un proceso gradual, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar las herramientas de bajo costo, ¿sí? Como el tacto y el estado corporal, para ir definiendo los requerimientos de forraje y el manejo subsiguiente, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo un estado corporal muy bueno al tacto, mayor a 5 en esa escala 1 a 9, tal vez yo pondría ahí mayor a 6, yo podría administrar un poco el forraje de otoño, no dándole el mejor campo de entrada a esa vaca recién tactada, sino dándole un campo un poquito inferior y después dándoselo más así, entrado el preparto para que ese animal se realimente, ¿sí? Con cuidado, por supuesto, para que no se caiga ese estado corporal ya logrado. Ahora, si el estado corporal del tacto es menor a ese nivel, yo no podría restringir o administrarle forraje a esa vaca. Esa vaca tiene que recuperarse porque sobre todo en la zona digamos, de cría santafesina o incluso zonas como Corrientes, si yo restrinjo una vaca que está en mal estado corporal en otoño, después en invierno lo que sé es que no la recupero y empiezo a rodar por la barranca y bueno, ustedes saben lo que pasa cuando rodamos por la barranca, digamos. Terminamos ya abajo y todo monitoreados, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es la importancia, a ver, de asociar el tacto
con otro tema que es fundamental, que son las recorridas durante la aparición, anotándome el número de terneros nacidos por semana para que yo lo vaya dibujando en una curva de este tipo. ¿Sí? Estos son distintos rodeos de un campo, ¿sí? Un campo que tiene, bueno, rodeos de Angus colorado, con vaquillonas de 15, algunas vaquillonas que van de 22 meses y después vacas adultas, en donde lo que vamos haciendo es semanalmente se anota el número de terneros nacidos y se va dibujando una curva. ¿Sí? Ya los 15 primeros días son rodeos que tienen algo de inseminación. Fíjense ustedes que hay rodeos que ya tienen el 60% de los terneros logrados, los primeros. Perdón, dije 15 días, en el primer mes tenemos un 60, un 70%, más 60 que 70, de terneros logrados. Y hay otros rodeos que ni todavía ni picaron. Acá no había nacido casi ningún ternero, ¿no? Llevamos un mes de nacimientos. Esto te tiene que hacer por lo menos levantar una banderita, como decir, epa, ¿qué pasó acá? En el tacto ya te lo tendrían que haber informado. ¿Sí? Y acá está la confirmación de esa información previa. Y a los 45 días, línea roja, y a partir de acá, muchachos, lo que no ha parido debe ser tomado, digamos, como factor de riesgo, porque van a ser las vacas que van a parir al final, y entonces, de acuerdo a cómo hayan llegado a su parto, en cuanto a estado corporal, van a tener menor o mayor cantidad de días de anestro, pero seguro que no van a ser cabeza de preñez a menos que tome alguna decisión que puede ser drástica como quitarle el ternero y realizar una suerte de destete precoz, o puede ser menos drástica como realizar un tacto de anestro, digamos un manejo de lactancia, en donde si la vaca se demuestra cíclica no pasa nada, si la vaca tiene un anestro superficial o se enlata el ternero, o probablemente el veterinario pueda generar algún tipo de tratamiento hormonal para volverlo al celo, y ahí vamos con los faroles. Y si fuera que hay un anestro profundo, probablemente la decisión sería la de destetar en forma precoz. ¿Sí? Pero fíjate que estoy tomando la decisión el 28 de agosto, o por lo menos más que decisión, estoy planificando mis decisiones el 28 de agosto y no el 1 o el 10 de noviembre, cuando ya estoy medio con la soga al cuello y tengo que tomar decisiones mucho más apuradas, que siempre me cuestan un poco más de plata. ¿Sí? Es fundamental sentarse a pensar sobre la información para tratar de tener entonces las decisiones con la mayor cantidad de datos que me ayuden al mismo tiempo a ser lo más educado posible en esto. ¿Sí? Después el futuro nadie lo puede prever. ¿Qué ventajas tiene esto de tener preñez cabeza en el largo plazo? Que si yo tengo, estas son dos acumulaciones de preñeces, capaz que la misma cantidad de terneros logrados, pero estos terneros de la izquierda, ¿sí? Entre los 30 y los 45 días ya tenías el 70%, el 80% de terneros logrados, mientras que acá hay una demora, ¿sí? Recién ese porcentaje se obtiene cuando estás entre los 75 días de la estación de nacimientos. ¿Qué pasa a largo plazo con los hijos machos? Los hijos de vacas que parieron antes se terminan con 2 meses menos de edad al mismo peso que los otros. ¿Sí? Pero esos 2 meses de reducción en el tiempo a faena financieramente, ¿sí? Son muy importantes, y yo tengo que monetizarlo, o por lo menos tomarlo en cuenta también. ¿Y qué pasa con la hembra que pare primera? ¿Sí? Este trabajo que es de Estados Unidos, lo que les marca acá son estaciones de nacimiento, ¿sí? Pariciones. Y acá es el porcentaje de vaquillonas que son, a partir del primer parto, que permanecen conmigo en el rodeo porque siguen dándome cría todos los años, ¿sí? No son vacías ni nada. Fíjense, acá está la línea de las vaquillonas que paren la primera vez del día 1 al 22 en la estación de nacimiento, o sea, las que son cabeza versus las que no son cabeza. Y fíjate cómo la curvita hace, las dos bajan, pero las que paren cabeza tienen mucha más chance de quedarse en el rodeo por más tiempo, con lo cual generan el repago de la inversión que yo hice en
su nutrición temprana, ¿sí? Yo necesito menos animales para reponer si mi rodeo pare más temprano o pare más temprano dentro de la estación de nacimientos, ¿sí? Eso es por ahí la fuerza que yo le quiero dar al mensaje de que hay que nutrir bien de arranque para que entonces yo pueda salir bien estribado y pueda generar mejores resultados en el largo plazo. No solo paren más temprano y se queda más tiempo, me destetan terneros más pesados por hasta 6 pariciones. Esos animalitos que paren primero, en parte por edad y en parte también puede haber un efecto confundido ahí, sobre todo en nuestros sistemas, cuando usamos la inseminación artificial a tiempo fijo, digamos. Estamos metiendo también una genética, ¿sí?, que puede darme un plus adicional de ganancia de peso predestete, ¿sí? Miremos un poco las medidas. ¿Cuándo me conviene hacer mediciones de estado corporal? Son 4 momentos al año. Hay gente hoy, y ahora les muestro, que lo está manejando mensualmente, hace una recorrida, le pone una nota a cada vaca y generan gráficos con colorcitos para que visualmente yo pueda darme cuenta más rápido si estamos yendo para adelante o estamos yendo para atrás, ¿sí? Pero como mínimo tendríamos que tener estos 4 momentos, ¿sí?, de mirar las vacas y mirar su estado corporal, ¿sí? Al destete, 60 días antes del parto, porque yo no puedo ir a mirarlas al parto, porque ya si las veo flacas, digo, ¿y ahora cómo las realimento? No, tenés que hacerlo antes para poder tomar una decisión más educada con tiempo, ¿sí? Antes del servicio, en plena aparición, también sería el tercer momento, y ya comenzado el servicio, unos 2 meses de comenzado el servicio, en medio de la última chance para definir si vas a destetar o no, ¿sí?, si vas a destetar precoz o no, pero realmente todavía tenés una chance porque te quedan un par de celos ahí disponibles, ¿sí?, antes de retirar los toros, porque los toros no deberían permanecer más de los 3 meses y, si fuera por mí, no más de 70 días con las vacas, en la medida que el rodeo lo tengas bien estacionado y bien nutrido. Fíjense, esto es un campo que está en la provincia de Buenos Aires, pero para el caso aplica, ¿sí?, en donde generan sus mediciones mensuales de estado corporal. Del 7 de julio de este año, fíjense los verdecitos quiere decir estados corporales buenos, el verde más claro son estados corporales de 5 y estos son estados corporales mejores inclusive, ¿no? Los amarillos estamos ahí medio al borde. Fíjate cómo, bueno, cuando veo así, por eso es tan lindo lo de los colores, porque a golpe de vista hubo uno, Rodeo Cut, que se me vino bastante fuerte para atrás. Es una vaca que yo desteto y ya no le doy servicio, o sea, no me importa tanto, la voy a engordar, pero lo que me puede importar son estos, el R1, el R2, ¿sí?, que son, le llamamos un rodeo problema, habíamos tenido unos temitas ahí reproductivos, está trabajando el equipo de veterinarios, ¿sí?, y este rodeo que empeoró un poco de estado corporal. Pero estoy viendo la película, ¿sí? No, junto todas las fotos para poder ver la película. Y es una tarea de costo, de costo cero, ¿sí? Y necesito hacerlo para trabajar con las vacas porque, como les decía el título, ¿sí?, yo no quiero tener vacas flacas, ¿sí?, porque esas vacas flacas no me van a producir lo que necesito. Uy, perdón, me fui para atrás. Entonces, un mensaje 1, ¿sí?, eficiencia reproductiva depende mucho del intervalo entre partos, debo sacar bien las cuentas, ¿sí?, anualizar para poder compararme contra otro. Esto de la nutrición preparto reduce la duración del anestro, o sea que yo debo llegar bien al parto y después planear, no hacerlo caer al estado corporal para que entonces pueda tener un corto anestro y un buen celo inicial en el primer digamos, la estación de servicio. Manejar estado corporal de los vientres entonces es crucial y mi norte es concentrar los servicios una vez que estabilizo el porcentaje reproductivo. O sea, este campo que, para este caso, porque hay una foto de la semana pasada, que es en Curuzú, Cuantía Corrientes, en este campo están en 90 días. Con un poco más de manejo en la planificación forrajera, yo estoy ya en condiciones de pensar que en 1 o 2 años vamos a tener 70 días
en la vaca y probablemente las vaquillas ya estén, como son en otoño, las vaquillas ya estemos en 60 días para este año que arranca, digamos, para el otoño de 2022. ¿Por qué? Porque ya tenemos la planificación forrajera dispuesta como para llegar bien con esa vaquilla recriada, arrancar con 60 días y entonces el segundo servicio tomarlo sin cría al pie. Me meto un poquito en los toros y un poco en los de toros caros, muchas veces que uno lo nota, habla con los productores, no necesariamente cabañeros, sino que bueno, que les encante ir al remate o ahora con la televisión, comprarlos, conocer el nombre de todos los parientes de los toros, que este hijo, medio hermano de este hijo completo, como es, de todos estos nombres que se conocen de los toros, que me parece súper atirado, súper bien. Pero después, ¿qué pasa? Llega ese toro al campo y muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? O sea, por supuesto, el primer año llegan, toman su servicio, van al servicio, salen de ellos del servicio y parecen molestar en cualquier lado y nunca falta aquel que allá por principio de septiembre se agarra la cabeza y dice, los toros, ¿sí? Y salen a buscarlo y están hechos un acordeón, los toritos, se les cruzan las patas, el vacío y, perdón, ahí la parte del matambre está como la de un perro galgo, están finitos los vagos y tengo que realimentarlos previo al servicio. Y nos olvidamos muchas veces de que la espermatogénesis, o sea, desde que el cerebro manda la orden a producir y madurar espermatozoides en el testículo, ese proceso lleva 60 días. Entonces, si yo me acuerdo de los toros 30 días antes y los empiezo a realimentar, probablemente ganen 2 kilos los toros, porque tienen potencial genético para hacerlo, pero la realidad es que no van a entrar, ¿sí?, con la potencia y la cantidad de espermatozoides suficiente para absorber ese buen servicio en el primer mes que yo necesito. Y entonces es fundamental pensar en esa nutrición de toros, ¿sí?, dependiendo si es la cría propia, o sea, si los toros los hago yo o los toros vienen comprados. Si los hago yo, la atención tendría que estar puesta fundamentalmente hasta el primer año de vida, ¿sí?, con dietas tranquilas en lo que hace el consumo de almidón. No está prohibido el almidón es el maíz, digamos, es la cebada, es el trigo, es la avena, ¿sí?, tranquilos en el almidón, pero privilegiando la proteína y los minerales. O sea, ¿por qué? Porque ese animal tiene todo el potencial para generar un crecimiento óseo muscular, tiene las hormonas que le permiten ganar muy bien peso y sobre todo peso magro, ¿no? Es importante esto de pensar, privilegiar la proteína. Y después, si perdonen la cantidad de texto, ¿sí?, pero les va a quedar esto en PDF, se los prometo, además de la charla grabada, ¿sí?, en toros comprados, bueno, aspecto sanitario, el veterinario, yo no me meto, no, de esto no conozco, no comprar toro por barato, por favor, ¿sí? Tampoco ir a pagar cualquier cosa, tenemos que hacer un balance, pero realmente, ¿sí?, yo tengo que tratar de tener a alguien que me ayude en programar mi plan genético, mi plan de mejoramiento cuando yo compro. No comprar porque son baratos o no comprar porque la cabaña es renombrada. A ver si a mí me van a resolver algún problema con las vacas que ya tengo estos toros o no. Diferenciar toros de vaquillas de toros para vaca, y si no se puede, porque son pocos toros, porque el rodeo chico, yo ahí nivelo para abajo, compro compro todo toro para vaquilla, ¿sí?, antes que comprar para vaca y probar en vaquilla, porque después en la fiesta la tranque y viene todo mal, ¿sí? Si vienen estos toros muy embalados de origen, o sea, vienen con un estado corporal demasiado bueno, guarda cuando llegan, porque a veces uno los manda derecho un esparto, ¿sí?, y al pobre toro le puede dar una ACV de ver un esparto, puede venir comiendo siraje de maíz, grano y un montón de otras cosas ricas, o alfalfa, ¿no? Entonces, tratemos de
de realizarles una suerte de reacomodamiento gradual. No le presenten el esparto de golpe, ¿sí? Preséntenselo con algo de suplementación, si se pudiera, ¿sí? Y ahí suplementaciones tranquilas, ¿no? Suplementaciones en base a cascarilla de soja, suplementaciones en base a poco grano en particular. El pellet de alfalfa también es un muy buen ingrediente para entregar a toros porque no tiene almidón y tiene buena proteína y además una fibra muy digestible, ¿sí? Y acordarnos siempre de los toros unos 90 días antes del servicio porque eso me permite a mí realimentarlos gradualmente, ¿sí? No necesito apurarme y generar esos problemas que a veces se ven de vejigas, de problemas. Estas vejigas son edemas que se hacen en las articulaciones, le rompo el hígado en muchos casos, ¿no? Y un toro con hígado roto es un toro que no sirve para nada, ¿sí? Entonces, realmente yo me tengo que acordar de los toros unos 90 días antes del servicio. Les dije que la espermatogénesis es un proceso de 60 días, pero entonces arranco unos 90, unos 75 días antes para poder ir más tranquilo, tener más tiempo para realimentar los toros, para prepararlos para la estación de servicio. Esto me parece que es importante, muchas veces no le tomamos en cuenta, y bueno, esto está sacado de trabajos en lechería, pero fíjense que este trabajo sobre el plano de nutrición de toros previo y después de los 6 meses de vida, ¿sí? Y fíjense las conclusiones de los autores, ¿sí? Esto del 60% de la variación en lo que es producción y volumen de semen en la vida fue explicado por variables relacionadas con el estatus metabólico de los toros en la etapa prepuber, o sea, antes de llegar a la pubertad. Y esto que me parece que es muy importante, yo tengo que trabajar en nutrición temprana de toros, ¿sí? No se los voy a enseñar a los que están en cabañas y demás, pero quienes crían toros, que tienen cabañas, que crían a campo, los toros debemos hacer más esfuerzos en la etapa temprana. No es corraleo los últimos 4 meses antes de llegar al remate para que estén lindos y gordos los toros. Es trabajo anterior el que tenemos que hacer. Voy a tratar de acelerar porque venimos apurándolos, doblando con las puertas. Creo que en 15 minutos yo voy a estar terminando de todas formas, ¿sí? Puntos críticos de la recría. Esto es válido para machos, válido para hembras, con lo cual no quiero hacer diferencias de género en este caso, ¿sí? Peso y edad al destete, función de peso nacer, que no quiere decir que tiene que pesar más, ¿sí? No necesito yo más de entre un 5 y un 7% del peso adulto de la madre al nacer, no necesito más que eso, pero sí necesito animalitos que crezcan muy bien hasta el destete. Y usar un concepto de peso ajustado que no es ni más ni menos que compatibilizar el peso con la edad. Porque si no me encuentro con un montón de gente que me dice yo desteto 150 kilos, el otro me dice yo desteto 180, pero ninguno me dice la edad del destete. Entonces, ¿cómo puedo comparar yo? ¿Sí? O me voy a comprar un animal, me dice, no, este pesa 210, este otro pesa 180. Tal vez 180 es mejor que 210 porque el de 210 tiene 3 o 4 meses más que el de 180. ¿Sí? Y ese de 210 con mucha más edad quiere decir que tiene ahí un torpedo en la línea de flotación y seguramente tuve algún problema de la nutrición temprana. Entonces siempre pensar en el peso ajustado a la edad, ¿sí? Eso es importante para evaluar los pesos al destete. Fíjense, esto es teórico, pero hay 700 gramos en todos los tratamientos hasta los 60 días de vida y después diferencias entre animalitos que ganan al pie de la madre sin nada más que el pasto y la leche, 1 kilo, y otros animalitos que mantienen los 700 gramos. Al destete a los 7 meses, vos tenés 45 kilos de diferencia entre los extremos. Que esos son fundamentales para las siguientes etapas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos 45 kilos son kilos que me ahorro de la recría, son kilos que me permiten llegar más temprano al peso de entore, que aunque yo no quiera entorar más temprano, voy a llegar más pesado a la edad de entore, ¿sí? Habiendo ahorrado kilos. No necesito después pensar en suplementaciones. Y todo porque he trabajado mejor antes del destete.
este trabajo de Aníbal por domingo. Fíjense la comparación. Son 2 lotes de terneros destetados a la misma edad, pero unos con 150 kilos, torpedo en la línea de flotación, y otros con 190. Después en la recría le dieron 3 niveles de proteína diferentes, 9, 13 y 18, y evaluaron el peso final de los novillos. ¿Qué pasó? No importa que le hubiera dado hasta 18% de proteína en toda la recría, que si los destetaste con un tiro en el ala, estos animales llegan a los 400 kilos peso final, y los otros animales destetados más pesados a la misma edad, llegan con un 10% más pesados. ¿Sí? Y hay un efecto de la proteína en la recría, pero la proteína en la recría no alcanza a compensar el desarrollo que no tuviste. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué te trae al criador? ¿Qué le trae como idea al criador? Tengo que tener concentración de servicios para que entonces tenga concentración de nacimientos, para que los terneros sean más pesados, porque tener terneros más pesados con la misma edad repercute no solo en el corto plazo de facturación, porque vendo más kilos de ternero a la misma fecha, sino también que si tengo un ciclo completo, eso me va a permitir tener más kilos totales potenciales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en Argentina en lugar de tener ternero de 320 kilos gordo para faena? Pero eso es otra discusión. ¿Sí? Entonces, animales que ganan menos peso o ganan menos predestete tienen peor desempeño posterior. ¿Sí? Entonces, en la cría propia, ¿qué tengo que hacer? Si yo veo que los animales se me afloja la calidad del pasto, que es típico del tercer o cuarto mes de nacimiento, digamos, el tercer o cuarto mes de vida en adelante, porque ya estoy entrando al verano, yo tengo que considerar destete anticipado para corral o puedo considerar creep feeding. ¿Sí? Que ahora vemos alguna fotito. ¿Tengo que considerar una cosa o la otra? ¿Sí? Y si tengo que comprar terneros, que podría salir de los objetivos de esta charla, yo debería intentar nivelar crecimientos y comprar lo más temprano posible en la vida del animal, no de 60 kilos, pero tratar de saber el peso ajustado. Che, ¿pesan 150 kilos porque tienen 5 meses o pesan 150 kilos porque le pegaron una penuria nutricional gigante? Son dos cosas completamente distintas en el desarrollo del animal. Dato de la consultora APEO en Uruguay, ¿sí? 8.000 animales medidos individualmente, tienen caravana electrónica por default en su sistema, la gloria misma para mí, en donde, a ver quién llega a leer esto, pero hay animales hasta los 200 kilos, esto es en pastoreo, ¿sí? Mientras no llegaban a los 200 kilos, estos animales no tenían más de 400 gramos de ganancia, todos para abajo, ¿sí? Acá, arriba de los 200 kilos, a la entrada al pastoreo, tenías más potencial de ganancia de peso. Eso es lo que nos pasa en muchos lugares. Destetamos demasiado chico, ya sea por mala nutrición previa o muy temprano, largamos al pasto y no tenemos buena ganancia inicial. Entonces, ahí en esos casos, lo que se sugiere es que todo este chiquitaje debería haber pasado por un corral de inicio. ¿Sí? Como para que tuvieran más chances de ganar más peso con una dieta más concentrada, utilizando eficiencia de conversión buena, y después salieran al pasto cuando tengan más potencial de poder mantenerse a pasto. ¿Sí? ¿Qué es lo básico por ahí en cría? Y estas figuras son viejísimas, porque vienen de la época de la creación casi de los primeros reportes en destete precoz. El ternero empieza a comer materia orgánica proveniente del forraje a partir de que se empieza a ser rumiante, y eso ocurre a partir más o menos del segundo mes. ¿Sí? Gráfico de la izquierda, a partir del segundo mes de vida el tipo ya empieza a depender menos proporcionalmente de la leche y más del pasto. Si el ternero nació temprano, ¿sí? Digamos, agosto probablemente agarra octubre con 2 meses, y en octubre hay calidad de pasto, porque además es la calidad de pasto de la primavera temprana, en donde tenés la mejor calidad del pastizal natural, tenés la mejor calidad de las pasturas, etc. Entonces no hay problema, agarra muy bien para seguir ganando peso. Ahora imagínate el ternero de septiembre, ¿sí? O de octubre, en donde
etapa del inicio del consumo de pasto te agarra con el pasto crocante de verano, ¿sí? En ese caso, ese ternero se plancha en ganancia de peso y se mantiene los 500, 600 gramos, que no son malos, pero podría haber ganado casi 1 kilo. Entonces, saquemos la cuenta, en un mes, un ternero que gana 500 gramos versus el ternero que gana 1 kilo. Son 15 kilos de ternero. ¿Son cuánto? 3.200 pesos, 3.300 pesos que dejé de mandar a la billetera porque tengo terneros nacidos más tarde en la estación de nacimiento. En esos casos, ¿qué hago? Bueno, una opción es cubrir este diferencial de los requerimientos del ternero. Esta parte se cubre con la leche, esta parte con el forraje, este diferencial lo cubro con la herramienta del creep feeding, que no es para todos, porque de vuelta, si vos tenés terneros nacidos temprano, si tenés una buena planificación forrajera, el creep feeding por ahí no te ayuda tanto o no es tanto el impacto marginal, ¿sí?, de realizar la técnica. En otros casos sí nos sirve. Caso, este es un campo que tiene, digamos, una empresa, tiene campos en Brasil, campos en Corrientes, en donde, bueno, tengo unos mejores casos, 42 kilos de diferencia. En otros casos tengo 17, 18, 20 kilos de diferencia entre el control y el tratado con el CRIP, que no es magia porque me cuesta, pero yo permito o me permito tener a la misma fecha de destete, ¿sí?, más kilos, y eso me permite salir mucho mejor estribado a la carrera, ¿sí? Dietas hay miles, esto es un ejemplo, y traje un ejemplo gringo para no poner ejemplos propio. Yo uso mucho parecido, uso mucho avena entera, uso combinaciones con harina de soja, con cascarilla, trato de hacer cosas simples para que la gente lo pueda adoptar, porque cuando le mostrás 5 ingredientes para un autoconsumo en una casita, la verdad que termina siendo más complicado de lo que debería ser, ¿no? Entonces, bueno, acelerando al precipicio, para no pasarme tanto, la edad a la pubertad es el segundo punto que tiene que ver con todo esto que veníamos conversando de la recría. Y esto es un trabajo de la época que yo nací, en donde marca el efecto digamos, del plano nutricional post-destete temprano, o sea, desde el destete hasta que el animalito llega a la pubertad, que sería ese momento en la hembra en donde presenta su primer celo acompañado de su correspondiente ovulación. No es un misterio, pero tiene 50 años esto, que animales que ganan más peso sin engrasarse, que ese es un problema, ¿sí? Animales que ganan más peso llegan un poco antes de la pubertad y sobre todo llegan más pesados. Misma edad, pero más pesados. En este caso hasta a la pubertad llegaron más temprano. Pero es importante que yo gano más peso, estoy ahorrando, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto también en el largo plazo? Porque yo no puedo llegar a poner en servicio una vaquilla que recién está ciclando, porque los primeros celos son poco fértiles, ¿sí? Yo necesito una vaquilla que haya ciclado varias veces antes de entrar con mi tecnología de inseminación o los toros específicos para vaquillas, ¿sí? Entonces, yo cuando tenga 3 o 4 celos previos ya estoy mucho más seguro que ese celo, el primer celo que agarre con el toro, o por supuesto los celos que yo puedo sincronizar con la inseminación artificial a tiempo fijo, van a ser más fértiles, ¿sí? Y los porcentajes son notables. Este es un viejo trabajo muy interesante del INTA Mercedes en Corrientes, en donde marca dos líneas de recría, ¿sí? Esta línea de recría sin restricción, la recría del primer invierno, digamos, versus una típica, ¿no? Ganaron 7 kilos en 5 meses. Y después, bueno, sí, que vamos a hacer compensatorio, que meten compensatorio. El compensatorio no compensa desarrollo y es parcial y no compensa el total de kilos. Y sobre todo, no compensa, ¿sí? 20 puntos de diferencia en la preñez. ¿Ok? Entonces, la verdad,
Ahí esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia que tiene la nutrición temprana. Algunas fotos de nuestras limitaciones, tenemos una materia pendiente en cualquier latitud de Argentina, esto no es solamente para Santa Fe, ¿sí? No es ni para el sur ni para el norte de Santa Fe, nosotros tenemos que producir más pasto. Aún en el esparto tenemos que tratar de producir más pasto, ¿sí? No quiere decir que vamos a transformar el esparto en un alfalfar, porque soy loco, pero no toco timbre en la plaza, digamos, ¿no? Yo sé que no, pero vamos a poder meter gramas en algunos lugares, vamos a poder jugar con suplementaciones, con silajes, verdeos en los lugares que pueda, pero todo en el marco de una planificación, ¿sí? Este es un campo del CREA San Cristóbal, esta es una foto de mayo, creo que fue, en donde teníamos la vaquilla Brangus de recría, ¿sí? Comiendo una pastura, buscando el mejor crecimiento óseo muscular sin engrasamiento, ¿sí? Porque ese es el futuro. Esas vaquillas iban a ser de otoño para entonces tomar el segundo servicio sin cría al pie. Acá hay un tema que viene con respecto a la nutrición de la vaquilla gestante, ¿sí? En donde yo no la puedo mandar al muere enseguida a la vaquilla gestante por primera vez, a la primípara, porque estaría pegándole a algo que no se puede ver, porque está dentro de la panza de la mamá, que es la programación de la fertilidad de sus hijas. ¿Sí? Hay gente que no se queda con hijas de vaquilla, pero aquellos que sí se quedan, si la nutren bien a la vaquilla gestante, sus hijitas que están adentro de la pancita ya van programando su fertilidad para más adelante, ¿sí? Entonces a veces vemos efectos o empeoramientos a lo largo del tiempo y en realidad son consecuencia de lo que estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, esto que estoy haciendo. Ya esta vaquillita medio que perdió el tren. Acá le estamos suplementando con una colaboración de los ñandúes que también prueban un poco, y al año siguiente yo veo esto, que no es lo peor que he visto, pero no me gusta nada este tipo de desarrollo. Esta para tomar su segundo servicio no tiene cara de no tiene cara ni cuerpo de vaca. Y yo necesito que el segundo servicio tenga ya el cuerpo de vaca, ¿sí? Y ese cuerpo y cabeza y cara de vaca, el segundo servicio, es función de la nutrición temprana, ¿sí? Entonces, para ir terminando, las claves de ese buen arranque en recría es tener un primer servicio temprano, ¿sí? Ese servicio de otoño me parece a mí para zona santafesina, salvo aquellos alfalfares y demás, para la zona general de la cría santafesina tendríamos que estar apuntando a ese tipo de servicio temprano, que es función de una buena recría inicial. Ese segundo servicio que toma la vaquilla que pare después de su primer servicio en otoño, ese segundo servicio, decía, lo puede tomar sin cría al pie, pero sin necesidad de destete precoz, sino con un destete anticipado, ¿sí? Ya es menos la presión sobre el sistema que le planteo, y muy bien concentrados el primer servicio para que entonces tenga terneros bien parejos y justamente toda la vaca esté casi en el mismo condición reproductiva. Hay que suplementar o darle corral de inicio a una recría, porque es el modo más eficiente de lograr el objetivo en la medida que no tenga una calidad forrajera que permita sostener los animales solamente a pasto, ¿sí? Y esto del primer servicio corto y temprano que les decía es crucial, porque en aquellos planteos con alfalfas en la zona de Santa Fe, en donde vos lográs un servicio de 15 meses con muy buen desarrollo inicial de la vaquilla, tener un servicio corto y temprano da mayor descanso a lo que llamamos la vaquilla de primer parto o de segundo servicio. Y si no, yo puedo hacer lo que les contaba recién, de tomar el segundo servicio sin cría al pie, pero también con un servicio de otoño bien concentrado y corto para permitir tener todos los animales casi sincronizados en cuanto a su ciclo reproductivo.
El tacto de anestro o manejo de la lactancia es una herramienta veterinaria que me parece a mí fundamental de extrapolar, no solo de la zona de Corrientes, sino extrapolar a zonas como el norte de Santa Fe, como el centro de Santa Fe, y seguramente también en situaciones de provincia de Buenos Aires, en donde a veces Dios provee más de lo que nos provee a los pobres gauchos que estamos fuera de esa región tan rica agroecológicamente. Pero lo importante es tenerla en la cabeza porque es muy, muy interesante. Y como último mensaje, la verdad que perdonar lo menos posible, ¿sí? Una vez que uno está en ciertos niveles de producción reproductiva, no debemos generar demasiado perdón, no nos enamoremos tanto de la vaca en ese sentido, porque la vaca más linda, pero que no me entrega un ternero, no es justamente me está engañando con su belleza, pero no me está monetizando lo que yo necesito. Entonces, un mensaje para rumiar antes del partido: si el foco está puesto en la eficiencia reproductiva, o sea, si vos estás basado en producir kilos de ternero y no meramente en coleccionar vacas, hay que concentrarse en lo básico. Todavía no entramos en la magia de aditivos y todos esos que, créanme, no están dando los resultados que uno piensa que dan, ¿sí? Estamos hablando primero de lo básico, ¿sí? Vamos a concentrarnos en lo básico, después vamos a lo sofisticado. Nutrición pre y posparto, estado corporal como indicador temprano y la planificación, sentarse un ratito con el asesor veterinario, con el agrónomo, para planificar las cargas, planificar qué pasa con la película, si esta película viene así, cuáles son los finales posibles, ¿no? Mirar para adelante, eso tendría que ser. Y tener en cuenta los efectos de la nutrición temprana en el largo plazo. Todo lo que arranques bien termina mucho mejor que lo que arrancaste con menor pie, ¿no? Ese mayor peso al destete, esa mejor y más rápida llegada a la pubertad, tanto en macho como hembra, significa retorno económico en el caso del criador puro que vende más kilos al destete y al mismo tiempo una mejor chance de reposición, tengo un mejor pool de hembras para reposición y mucha más chance de que esas hembras sean fértiles del primer servicio en adelante. Bueno, por supuesto, me pasé un poquito, les agradezco muchísimo la atención y quedo disponible para cualquier tipo de comentario, refutación, inquietud, etcétera. Bueno, gracias Darío, muy, muy linda la charla, interesante. Hola. Sí, Hola Cecilia. Ahí Me bueno, volvió Cecilia. Hola, buenas. Bueno, no los saludé, me vieron, pero no me saludaron, no pude saludarlos. Bueno, voy a empezar con las preguntas, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, Cecilia. Una de las consultas es: ¿la restricción no es medio peligrosa en campos de cría? Continúo. En campos de cría con carga buena no hay vacas tan gordas, me parece. Y el uso de diferidos es para mantenerlas, pero que no bajen de estado. ¿Qué te parece? Hablando en campos de cría con carga normal. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, si yo pudiera, nunca restringiría una vaca. ¿Sí? El tema de la restricción, yo creo que inclusive habría que cambiarle el nombre a estos eufemismos que estamos tan acostumbrados ahora, como la administración eficiente de los recursos forrajeros. O sea, la vaca nunca leyó el libro de nutrición. Al destete y tratada como preñada, la vaca no sabe que sus requerimientos son bajos. Si yo le ofrezco de comida, se va a poner chata de gorda y va a comer todo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer no es necesariamente restringir, es administrarle los recursos que la vaca necesita de acuerdo a su momento fisiológico. Estoy de acuerdo con quien realiza la pregunta de que sí, si yo restringo la vaca sin una seguridad de realimentación, ¿sí? Con altas cargas, lo más probable es que estoy
generando un problema a largo plazo. En campos del NEA, típicamente la vaca tiene que llegar más bien gordita al parto, porque el desafío es planear y no caer demasiado hasta el servicio, porque no tenés pasto de invierno para realimentar, sobre todo en los campos del NEA o el norte de Santa Fe. En cambio, en la cuenca del Salado es más común poder restringir un poquito los animales, porque yo tengo seguridad de generar, o más seguridad de generar pasto de invierno y generar diferidos que recuperen estado corporal en lugar de solamente mantenerlos, ¿sí? Por eso, borremos la palabra restricción y usemos administración eficiente de los recursos de acuerdo al requerimiento de la vaca. Un match entre lo que precisa la vaca en ese momento y lo que yo y lo que le doy, ¿sí? No darle de más. Ese por ahí era el mensaje. Perfecto. La siguiente es, ¿qué opinión tiene con respecto a los bloques de minerales con urea para suplementar los pastos diferidos? Escepticismo. Son fáciles de llevar al campo. Seguro que ahí dentro de los 197 participantes hay uno que le estoy pisando el callo y le pido disculpas de antemano, pero me debo a la honestidad intelectual, digamos. Escepticismo porque son fáciles de llevar al campo, pero la variabilidad individual en el consumo es altísima, es mayor que en sales, ¿sí? Que en sales en polvo. Eso no quiere decir que sean malos, lo que pasa es que tengo que asegurar de tener una cantidad de esos bloques suficiente para las vacas, ubicarlos en lugares estratégicos, y es muy difícil de medir los beneficios. Miro alguna, ¿cómo se dice? Miro algunas bostas y pienso que estoy teniendo buenos resultados, pero en realidad las bostas son de 4 o 5 vacas, no son de todas. Entonces es muy truculento el caso. Con esto no quiero decir que no hay que usarlos, ¿sí? Yo usaría antes algún planteo de suplementación lunes, miércoles y viernes con una fuente de proteína verdadera, ¿sí? Alguien ahí justo dice un producto que es casi líquido, que tiene 70% materia seca. Sí, ese también funciona, lo tengo en algún campo con esparto. La realidad es que veo 4 o 5 vacas y veo bostas mejores, pero no puedo de alguna manera determinar si tengo realmente una relación económica positiva con respecto al uso o no. Si hiciera estados corporales, si hiciera algún tipo de información o tuviera información adicional, lo podría pensar. Y por último, típicamente los bloques con urea, si le pusieran la urea que ejerce un efecto biológico en las vacas, sería más difícil hacer el bloque y podríamos tener intoxicaciones. Entonces la gente con mucho criterio le pone menos urea que la que afecta realmente al rumen, porque para no correr riesgo y dejar 50 vacas muertas en 45 minutos, ¿no? Bien, la próxima es, ¿qué tiempo debería durar el encerre a corral del destete, 100 kilos, previo al pastoreo? Depende mucho del tipo de pasto que me está esperando, ¿sí? Digamos, cuando hacemos cadenas de verdeos como avena y ryegrass, por ejemplo, probablemente no, depende también cuando desteté, pero si destetara en febrero y el primer pastoreo del verdeo lo tengo el 15 de abril, estoy poniendo fechas tentativas, yo ya sé que tengo 60 días de corral hasta salir a ese verdeo, porque necesito salir al verdeo con peso mínimo y compatible con que pueda seguir ganando peso en el verdeo, y al mismo tiempo que no esté demasiado aguachento, tal que me genere problemas de diarrea. Entonces, ahí puedo estar pensando en 45, 60 o hasta 90 días de corral, ¿sí? En el caso de los verdeos. Si tuviera ryegrass, hay veces que tengo que alargar un poquito más, porque si no, entro demasiado pronto a ryegrass sin masa forrajera y pierdo de ganar ganancia de peso durante los primeros 2 meses de pastoreo, hasta que el ryegrass apura. Si tengo alfalfas, probablemente puedo hasta prescindir del corral de inicio, porque salgo derecho a la alfalfa en la medida que ese animal pese más de 180 kilos. Antes de 180 kilos en otoño no me gusta salir al pasto, porque las ganancias de peso típicamente son malas durante ese primer mes o mes y medio.
Bien. Al acortar el periodo de servicios, ¿es recomendable aumentar el porcentaje de toros? Considerando que se hizo bien la nutrición preservicio, habría muchos celos en poco tiempo. No, 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 y porque yo creo que dependiendo de cada campo, a ver, hay veterinarios capaz de la audiencia que han trabajado con 2,5% de toros, campo limpio, estamos hablando, no campo con monte probablemente pongamos más. Yo no aumentaría el porcentaje de toros, para mí un 3% en promedio está bien en campo limpio para atender todos esos celos que voy a tener. No lo acortaría y sería muy prudente al acortar de ir un poquito, digamos, ir de 15 días acortando. Si estoy en 120 no acortaría un mes, sino que haría más cortito. O sea, mi respuesta rápida es: no necesito más toros. Si los nutro bien, esos toros se bancan. El 3% son 33 vacas hervidas que no van a estar todas el mismo día ciclando. Voy a tener sí un porcentaje más alto de celo, pero no voy a estar con una explosión como si las hubiera sincronizado a todas, en donde ahí sí es un tema, lógicamente, que están todas en celo, ¿no? Bien, acá comentan muy clara tu exposición. ¿Cuál es tu opinión sobre hacer creep feeding en las vacas sobre alfalfa en el sur de Santa Fe? A tu criterio, el creep feeding aumenta el peso al destete y no limita el pasto en cantidad y en calidad ni en la leche. Bueno, Una pregunta. sí. A ver, cuando yo tengo alfalfa, típicamente la primera respuesta sería: no hagamos creep feeding porque el ternero tiene pasto de calidad. Ahora, hay un argumento en contra de eso que podría ser hacer creep feeding porque el animal, el ternero, no deja de tomar leche, sino que deja de comer algo de pasto. Entonces, al hacer el creep feeding sobre la alfalfa, cabe la posibilidad de que esa sustitución de pasto que hace el ternero le quede disponible a la vaca, ¿sí? Con lo cual la vaca podría hasta mantener o hasta mejorar estado. Típicamente el creep feeding es solamente para mejorar el peso del ternero y no para mejorar el estado de la vaca. Por eso digo, sobre alfalfa mi primera sensación es no hacer creep feeding. Ya tengo ganancia de peso buena del ternero sobre alfalfa, salvo que la cantidad de alfalfa sea demasiado poquita y pueda con creep aumentar la posibilidad de que las vacas puedan comer un poco más. Después de una IATF, ¿qué porcentaje de toros pongo para repaso? Esto lo tendría que responder un veterinario, pero me lo dijeron tantas veces que yo me animo a decir 3% del total de vacas puestas en servicio. O sea, si yo puse 100, inseminé, voy a tener 60% preñada, pero el otro 40% no preñada, vuelve al celo entre el día 17 y el día 24, con lo cual tengo una explosión de celos. Hay que poner por cada 100 vacas 3 toros, igual que si hubiera habido un servicio normal. Bien. Vuelvo a la del creep feeding, Sí. Que dice, pero la pregunta es cuando no es limitante el pasto para la vaca. Cuando no es limitante el pasto para la vaca, no haría creep feeding en ese caso, salvo que uno dijera: bueno, quiero enseñarles a comer a los animales más temprano, o sea, enseñarles el uso del comedero. Pero la realidad es que muy probablemente uno no tenga una diferencia en kilos al destete a la misma fecha con respecto a no haberlo dado, y ahí va a quedar la sensación como que el creep feeding económicamente no se justifica, ¿no? Yo sobre alfalfas puras o alfalfas consociadas no es mi primera alternativa, salvo por ahí en primer servicio, en primer parto, porque ahí la vaquilla puede llegar a tener, de hecho tiene menos producción de leche que una vaca multípara, y ahí podría estar ayudándola con el creep feeding al hijo o hija de vaquilla, pero sería tal vez ya buscando la excepción y no la respuesta, si querés, global. Bien, salteo una para seguir con el creep feeding. Grano de aveno entero, 100%, ¿se podría? ¿Qué desventajas frente al 50 de maíz y al 50 de avena? Yo siempre prefiero el grano de avena entero solo, porque tiene más proteína como grano. Por época
casi siempre ya lo coseché y lo tengo propio en el campo, o sea que no es un costo financiero, a ver, no es un costo de tener que salir a comprarlo, sino que lo tengo ahí, por supuesto lo podría vender, pero lo tengo ahí, no erogo. Dije la proteína, es un grano largo, fibroso, el ternero lo adopta muy bien, lo agarra muy rápido. Yo siempre me quedaría con grano entero de avena como opción. Si hay otras dietas, por supuesto, incluso hay productos comerciales balanceados completos, pero típicamente contra la avena o de lo que puedo fabricar en el campo, grano de avena sería mi primera opción y no la mezclaría con maíz. Me envuelvo un comentario. Los compensatorios, acá dice, los compensatorios es una mentira que se autocreen para no decir que tienen todo un desastre. Ese es un comentario. Sí, tiendo a coincidir, de hecho el otro día en otro curso que coordinó, se dijo, y yo tiendo a coincidir que el crecimiento compensatorio es una suerte de digamos, de autocomplacencia. Hemos tratado de convencernos nosotros que existe crecimiento compensatorio para justificar que somos muy crotos recriando, ¿sí? Y la realidad técnicamente que el crecimiento compensatorio significa que un animal restringido, en época de crecimiento, entre los 8 y los 11 meses de vida, lo que hace es llegar al mismo peso adulto en el mismo momento, pero peso adulto es a los 4 años. ¿Sí? Entonces, el crecimiento compensatorio nos sirve para llegar al mismo momento a la fecha de engorde, digamos, o a la fecha de terminación. Llega más tarde siempre a la fecha de terminación. Entonces, sí, te diría que era una buena justificación de lo mal que hacíamos las recrías hace años. Bien, Fabiana, no sé qué puso programación fetal, no sé si que se quiere explayar con eso. Bueno, es todo un tema, ¿no? Yo no lo quise meter en la parte de la charla. Tenés lo que es nutrición fetal y lo que es programación fetal. O sea, y muchas veces son conceptos que tienden a confundirse entre ellos, no las personas que lo preguntan están confundidas. O sea, es muy importante que si yo tengo una vaca que está gestando flaca, ¿sí? Yo estoy de alguna manera comprometiendo, si la vaca pasa una penuria nutricional severa, yo estoy comprometiendo desarrollo y crecimiento del feto, actual y futuro. O sea, yo puedo llegar a tener animales con menor cantidad de fibras musculares totales si hago pasar mucho hambre a la vaca en segundo tercio de gestación. Y puedo llegar a tener animales que no desarrollan, en realidad desarrollo está mal dicho, que no crecen lo suficiente en último tercio de gestación si a la vaca la restringo demasiado previo al parto. Ese animalito va a nacer más liviano, yo voy a pensar que es más lindo porque tengo un menor peso al nacimiento y menos atraques, pero ese animal que nació más liviano por restricción de su mamá se va a destetar con 10 kilos menos, haciéndome ganar mucha menos plata, ¿sí? Y probablemente tenga un problema a futuro en cuanto a su ganancia de peso posterior, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo mantenga lo de afuera bien, que es estado corporal, no solo por esto que hablábamos de llegar más temprano con el anestro y de preñarla más temprano, sino porque además yo no quiero pegarle a la vida que está por nacer. A ver, la programación fetal y los estudios de nutrición fetal nacen como resultado de estudios en humanos, ¿sí? En donde poblaciones que tenían restricciones durante los embarazos de las mujeres mostraban hijos e hijas que tenían problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de otro tipo hormonales. ¿Ok? En vacas eso se está viendo, también con algunas cosas de mayor engrasamiento más temprano, pero sobre todo menores eficiencias a todo nivel en la vida. Darío, te voy a agregar algo más sobre programación fetal. Está demostrado, bueno, en Estados Unidos están trabajando mucho, no en lo que es la fase reproductiva del animal, sino en las primeras etapas de la preñez, es cuando se define la capacidad de marmoreo que va a tener ese animal, o sea, la calidad definitiva del producto final, que es
un buen ojo de bife marmoleado se define en las primeras etapas de la preñez. O sea, tiene una implicancia general, porque vos estabas hablando de otras, de las madres, digamos, de las futuras madres, y yo te estoy hablando de lo que va a hacer después el que te van a servir en un plato en el restaurante, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y de hecho yo he trabajado bastante en distintos países con el Wagyu, con la raza japonesa, y el mayor, digamos, ímpetu que le das cuando empezás a los asesoramientos, que la gente te pregunta cuántos días de corral final tengo que darle para el marmoreo, y yo lo juro, vamos a mirar la vaca, porque si vos no me nutrís bien a la vaquita gestante, el marmoreo que después logro nunca va a ser el que te van, digamos, el máximo que vas a pagar. Es totalmente así, Jorge. O sea, el marmoreo nace en el feto, como yo, bueno, también menciono que la recría comienza en el feto, ya no comienza en el destete, porque nos perdimos una mitad de la película por no trabajar en esa etapa temprana, lo cual no significa tener vacas gordas todo el año, porque probablemente ahí tengas una carga tan baja que no vas a facturar nada por hectárea, pero realmente hay implicancias en todo el ciclo de la vida. Bien, sigo. Acá me parece que te están reformulando el título. Te dice, las vacas flacas, entonces sería, las vacas flacas hacen caros los toros. Totalmente, Luis, yo sé que sos vos y tenés razón, yo sé que sos vos. La próxima vez vamos a hacer la charla juntos, o tenés toda la razón, la vaca flaca hace un toro caro. ¿Por qué? Ese punto lo conversé conjuntamente con Luis el otro día, en donde, fíjate vos, que el toro es caro o es barato en función de la cantidad de terneros que marca, o sea, que logra destetar. Entonces, vos podés tener un toro que compraste muy caro, después a los 4 años lo vendés como valor residual, si querés, al mercado. Pero si en esos 4 años destetó el 85% de terneros, ese toro es mucho más barato que otro más barato, pero que desteta el 50% de terneros. Entonces, el toro se convierte en caro por culpa de la vaca flaca. Tiene razón Luis en eso. ¿Sí? Y yo por eso jorobo también con el basta de toros caros en vaca flaca, más por el problema de la vaca flaca que por el toro caro, ¿no? Tal vez vamos a poner toro, ¿cómo podríamos poner? Habría que estudiar el otro eufemismo para no poner caro y poner basta de sobrevaluar toros por culpa de las vacas flacas, algo por el estilo, ¿no? Tiene razón. Bien, esta no sé si vos ya la habías contestado. Uso de Nutrilic, mezcla con urea, acompañado sorgo diferido con vacas preñadas. Sí, lo contesté cuando dije el producto que tiene 70% materia seca, que es como líquido, digamos, parecido a una melaza, si bien no es exactamente una melaza, se le agrega urea, en algunos casos también, como es, escamas de cloruro de magnesio para evitar hipomagnesemia. Lo uso en algunos lados. Es difícil de evaluar realmente el resultado si no se hace un estudio de si se pudiera estudiar consumo y si se pudiera estudiar realmente contra un lote control, qué diferencias en preñez, sobre todo, preñez temprana yo puedo tener, o hacer estados corporales que en algunos casos sí se ven, ¿no? Miramos bosta, las bostas parece más lindas, pero yo no sé si son todas las bostas. Tengo que hacer frecuencia de bostas, y ahí es donde a veces hacemos agua en cuanto al análisis del uso de algunas cosas. Lo mismo pasa con ciertas sales que se colocan con digamos, tal vez, no sé, una sobrepublicidad de efectos, y la realidad es que no hay pruebas tan contundentes con respecto a resultados, porque no han tenido la consecuencia, rigurosidad en el análisis, pero que tenemos que avanzar hacia ese tipo de suplementaciones simples es una condición sine qua non, porque no solo estamos teniendo menos gente en el campo, estamos teniendo menos gente vaquiana en el campo, y necesitamos sistemas simples que sean adoptables, pero por simple no entender tiro y me voy. No, simple pero además efectivos. Y ahí es digamos, donde tenemos que trabajar todos como cadena. Acá hay dos que me parece que son parecidas. ¿Qué opinión tiene en su experiencia
con el uso de sorgo granífero diferido en vacas de cría. La verdad es que me fue muy mal porque bajaron condición corporal y ahora con cría no sé bien cómo mejorar. Bueno, yo tendría que decir que a mí me ha ido mejor, pero depende mucho y ha pasado. Hay algunos trabajos muy interesantes, sobre todo el sudoeste de provincia de Buenos Aires, la estación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, en Pazman, cerca de Coronel Suárez, en donde lo que probaban era que el estado corporal al arranque era clave para ver qué pasaba después con el sorgo. O sea, si arrancabas de un nivel más bien bajo, subías el estado corporal. Si arrancabas de un nivel muy bueno, bajabas de estado corporal. El sorgo es fantástico. Hay que estudiar si te conviene en algunos casos usar granífero o te conviene usar un doble propósito con alto grano, que en Santa Fe muchas veces, sobre todo zona de San Cristóbal, donde más he trabajado, el doble propósito alto grano me da un poquito más de porte y más materia seca digestible. Pero la realidad es que muchas veces depende del estado corporal de la vaca y del manejo del aprovechamiento, porque uno a veces se copa y trata de comerse hasta las raíces del sorgo y ahí es donde perdés estado, porque los tenés demasiado en la parcela, no digo que haya sido este el caso, y las vacas terminan comiendo muy mal 1 o 2 días cada 3. Entonces ahí es donde pierde estado. Pero es una de las herramientas que tenemos para tratar de mantener estado corporal en la vaca preparto, ¿sí? Después están los verdeos de invierno, tenemos, digamos, hay otras herramientas. Y la que sigue a continuación es parecida a los sorgos diferidos, azucarados graníferos y semillas de algodón. Bueno, cuando uno logra suplementar ese forraje diferido de sorgo, que puede tener o no grano, con una fuente proteica, aunque más no sea, que es casi lo mismo, dar 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, lo que se llama suplementación discontinua o infrecuente, ahí uno está aportando, en el caso de dar semilla de algodón, en el caso de dar pele de soja, pele de girasol, burlanda, pele de algodón, o sea, hay distintas ofertas disponibles en la zona. Dar lunes, miércoles y viernes lo que genera es un aporte proteico que mejora la digestión de la fibra del sorgo, permitiendo mayor consumo inclusive y por supuesto mayor digestibilidad de ese ingrediente. Y por otra parte no solo aportan proteína, están aportando algo de carbohidratos, están aportando algo de grasa que es energía y entonces la vaca se defiende mucho mejor que si no le diéramos nada. Muchas veces estos sorgos así, porque sí, si son mucha masa y muy poca calidad, la vaca come hasta el 1,6, 1,7% del peso y queda llena con fibra, porque es casi como comerse un diario enrollado, y queda ahí, le falta nitrógeno, ese rumen, para poder movilizarse y digerir mejor la fibra. Entonces, esas suplementaciones proteicas, aunque sean infrecuentes, terminan generando un aporte muy importante. Hay que sacar las cuentitas de cuánta plata por vaca yo estoy dispuesto a invertirle en suplementación proteica para mejorar esos estados. Pero muchas veces, y con esto cierro, me pasa que hay efectos que yo debía haber tomado en cuenta mucho antes, sobre todo hasta en la recría, para que tienen impacto en ese estado de la vaca o en esa poca reacción que tiene la vaca a la falta de suplementación en ese caso. Bien, Darío, te voy diciendo que voy saltando, pero todos dicen excelente la charla, te felicitan y te mandan saludos de San Juan, así no me lo paso. Los toros sobran en el porcentaje que se usa, sobran, y me imagino que también lo conoces. Marcelo. Sí. Puede ser, Marcelo, yo igualmente no le puedo decir, sobre todo porque bueno, inclusive en mi casa trabajamos en campo de monte, no le puedo decir de golpe, vamos a achicar al 2,5, vamos a achicar al 2%, porque si llego a tener 10 o 15 puntos menos de preñez, el primero que salgo y por arriba de la tranquera, con una bota ya sabes dónde, soy yo. Entonces, el punto está en saber que no se puede o no se debe poner el 6% de toros, aunque tus potreros sean de 7.000 hectáreas, porque eso está comprobado que es al cohete.
pero sí ir bajando lo más que se pueda. En la medida que vos vas concentrando los servicios, que tenés manejada la nutrición del toro también, y sí, es muy natural que uno diga, che, ¿por qué 3? Vamos al 2,75, vamos al 2,5, porque eso, digamos, es condición casi, te diría, es algo que va a caer por gravedad, o sea, va a caer naturalmente. Pero primero tener lo básico de la nutrición de las vacas y la concentración de los estadios fisiológicos a través de la concentración de los servicios. Bien, me imagino que acá se refiere, volviendo al creep feeding, que se puede hacer creep grazing, ¿se dice? Grazing. Grazing, Para mejorar sí. el grazing. Sí, sí. Para mejorar el ternero si te hace un paso de alfalfa. Mira, en la mayoría de los campos que visitamos, que tenemos cría, un eléctrico y está la agricultura y sobre todo un trigo, los terneros hacen creep grazing naturalmente. Pasan por abajo el alambre porque son unos bandidos, se van todos y comen la alfalfa de recría más grande, comen el trigo para alegría y regocijo del agricultor que ve su trigo de $250 a marzo siendo comido por terneritos especificados. Pero la verdad que sí, crepe grazing también es menos manejable, si querés, y no tiene tanta densidad energética como un kilo de avena, ¿sí? Que es un grano seco con 50% de almidón y fibra. Pero sí se puede hacer el crepe grazing tranquilamente, y de hecho muchos terneros lo hacen naturalmente, aunque nosotros no queramos. Alguien preguntaba ahí, creo que apareció el escrito, mezcla de avena con arveja. Me encanta la arveja, si pudiera hacerlo todo arveja, para mí es un gran ingrediente. El tema es que la arveja agronómicamente en muchas zonas no va porque requiere suelos bien sueltos y no le gusta nada la anoxia, o sea, la falta de oxígeno en raíz. Entonces, la arveja tiene un poquito como de limitaciones en cuanto a el incremento del área, pero la verdad, arveja es un gran ingrediente porque incluso se da entera sin necesidad de procesado, y al no tener efecto, digamos, deleterio sobre la nutrición, porque no tiene el factor antitripsina que tiene la soja, porque no tiene grasa que le podría hacer mal a un ternero chico, no tiene prácticamente contraindicaciones en cuanto al uso en nutrición. Es muy buena la arveja. Bueno, quedan bastantes consultas para que te están haciendo. No sé si vos querés dejarle algún mail que te pueden contactar para... Está en el final de la presentación, es Colombat, hasta la primera T de mi apellido, @agro.uva.ar, UBA de Universidad de Buenos Aires. Está ahí en la presentación de PDF que te voy a pasar por correo, por lo menos tengo la de agropecuario @santafe.gov.ar para que después se la pasen a la gente. Y sí, ningún problema, solo saber que a veces se tarda en contestar por un tema más de andar en la ruta casi todo el santo día, y que no hace muy bien a la salud andar leyendo mails mientras uno va conduciendo la ruta, ¿no? Más viendo las rutas que solemos tener en nuestras queridas provincias. Pero encantado la vida, porque hablar de vacas es lo que más me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Bueno, los que quedaron algunas consultas, y bueno, si no, te las vamos a hacer llegar nosotros para que se las puedas contestar. Dale, perfecto, lo podemos hacer. Muchas gracias, Darío. Nosotros vamos a recibir las consultas, te las vamos a hacer llegar y vamos a servir de nexo entre los consultantes y vos, por supuesto. Te agradezco mucho, como siempre, un placer escucharte. Ya habrás visto ahí que el chat está lleno de gente que estaba muy agradecida, y bueno, y se viene el partido, por eso se están yendo, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya empiezan los futboleros, pero está bien porque es es una linda excusa para cortar un poco con las vacas en el día. Pero encantado la vida. Bueno, y antes que se vayan todos, sí. Yo quería pasar
porque la próxima va a ser el miércoles 15, que va a hablar Juan Sebastián Vitone, investigador del INTA de Concepción del Uruguay, de autoconsumo y feedlot ecológico. Pero va a ser el miércoles, por eso les quiero ir adelantando. Muchísimas gracias entonces a todos. No se pierdan la charla de Seba, que la verdad que es un gran orador y como es, tiene muchos trabajos muy interesantes en el querido INTA de Concepción del Uruguay, donde hice mi tesis de grado hace ya 25 años con Claudio Hoffer, Ignacio Gali y Quique Monge y Daniel García Arena. O sea que la verdad que un gran cariño para todos ellos siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, buenas noches. Que disfruten el partido, para los que se queden con el partido. Que ganemos nosotros, eso tendría que ser lo más lindo del final del día. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.